Hermanos, muy buenas noches. Son 5 de la tarde con 59 minutos. Y bueno, un saludo aquí a todos. Hoy día es noviembre 10 del 2021. Y bueno, hoy día voy a hablar tema de este mes que tiene que ver con el efecto de la reforma después de la muerte de los reformadores, especialmente Lutero, Calvino. Y su legado, su herencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero específicamente en los Estados Unidos. Prácticamente el siglo XVII, a partir de 1600 en adelante. Así que es un tema muy importante, tiene que ver con historia, teología, y cómo la teología reformada ha cambiado el mundo. Empezó el cambio ya durante los primeros 20 años de cuando Martín Lutero puso sus 95 tesis en Alemania. Dio lugar a un cambio permanente en Europa y siempre cambiante en el aspecto económico, político, social y obviamente de la religión en Europa. Pero no quedó ahí. Para entradas del siglo XVII, entonces hay más cambios y es importantísimo porque eso tiene que ver con nosotros. Durante el siglo XVI, España sigue expandiendo su poderío, su conquista, su imperio. Siglo XVI, a principios, España viene a las Américas, México, Centro y Sudamérica, trayendo su mensaje, su política de gobierno, obviamente con la religión. Recuerde que en ese entonces religión y política están así. Religión, política. Política, religión. Religión jala, política sigue. Política sigue, religión sigue. No existía religión política, no. Siempre existió política y religión. Marido y mujer, póngalo así. Claro, pero fue un matrimonio que aunque se odiaban, seguían juntos. ¿Me entiende? Así. Política y a veces religión. Política, pero nunca se dejaban. Eso es lo que sucede y sucedió a partir de que Constantino toma liderazgo en el mundo occidental y hace del cristianismo la religión oficial del Estado. Estoy hablando del siglo IV. Esto pasa a ser por 1000 años, el milenio, del año 800 hasta 1800, el Sacro Imperio Romano. Recuerde, Sacro Imperio Romano. Nunca se olvide, escríbalo, escríbalo. Sacro Imperio Romano. 1000 años. Prácticamente es un milenio, así como dice, si quieren ver un milenio de verdad, eso es el milenio, diríamos así, porque duró 1000 años. Es dentro de ese contexto del Sacro Imperio Romano en Europa que nace la Reforma. Martín Lutero, 1517. Luego en el mismo siglo, Juan Calvino, 1537. Luego en el mismo siglo, 1519, Hernando Cortés viene a México, entra, ¿no? Y los nativos de México, me parece que el nombre es, a ver si lo digo bien, Tenochtitlán, más o menos, Tenochtitlán, algo así. Disculpen si no lo pronuncio bien. Pero no queda ahí. Centroamérica, Perú, todo el virreinato sudamericano, ¿no? En ese tiempo no había todavía divisiones geopolíticas como existe ahora. Pero ese es el imperio. Todo eso en el siglo XVI.
Y es un siglo también de guerras religiosas. Los 30 años de guerra religiosa, la guerra francesa de religión en Alemania, millones de cristianos empaparon toda Europa con la sangre de católicos y protestantes, hugonotes, calvinistas, luteranos. Se masacraron cristianos a cristianos con el fin de destruirse uno al otro en nombre de Cristo. Fue un siglo, realmente el siglo XVI, nunca se olvide ese siglo. El cristianismo avanzó a través de sangre y masacres, y no matándose o peleando contra paganos, sino entre cristianos. Y gracias al poder papal, política, de los príncipes, de Carlos V, del Sacro Imperio Romano, y también de los príncipes protestantes que tenían que defenderse y por lo tanto pelear. Eso aparte de las guerras callejeras religiosas en donde protestantes entraban a templos católicos y destruían imágenes, destruían altares, cuadros, iglesias los convertían muchas veces hasta los quemaban, algunas en lugares de destrucción, de reunión protestante, y los católicos que tomaban revancha y decían, bueno, al día siguiente iban con palos y mataban a protestantes por haber destruido su iglesia y quemaban y hacían lo mismo. Al día siguiente los protestantes otra vez agarraban palos y peleaban con los católicos y era todos los días así. Pandillas de protestantes con pandillas de católicos porque destruyeron al día siguiente, así como sucede hoy en día, como las pandillas de hoy en día. Nos mataron, mañana vamos y los matamos. El otro dice, bueno, nos mataron, vamos a ir y los matamos. Siglo XVI, eso es la reforma. Eso es la reforma. En ese siglo se forman los jesuitas. En ese siglo se forma la Santa Inquisición. Vienen a México, vienen a Perú, está un museo en Lima de la Santa Inquisición. Y todavía se dice Santa Inquisición, ¿ok? Santa. Claro, ¿por qué santa? Porque ellos están buscando la santidad del catolicismo en contra de los herejes, como puse en uno de mis temas. La guerra era entre herejes protestantes contra idólatras católicos. A muerte. Odio total. En los hugonotes, por ejemplo, inclusive eso influía en relaciones personales. Si un protestante se enamoraba de una católica romana, bueno, ahí estaba el problema ahí. La católica le quería traer al protestante a su religión y el protestante quería convertir a la católica a la fe reformada. Y habían de los dos casos. La católica protestante o protestante católico, porque así era. En los negocios, en el trabajo, en la educación. O sea, así fue. O sea, fue un siglo, sinceramente, de mucho drama político, religioso, social. Ahora ya pasa el siglo XVI, entramos al siglo XVII, 1600. Ya no está Calvino, no están Lutero, ya no están los reformadores. Ahora surge un nuevo grupo. Aquellos que son influenciados religiosamente por los reformados. Uno de esos grupos que avanza de una forma increíble es los reformadores y los reformados de línea calvinista. Ya en 1559, en 1560, se está viendo los frutos de Juan Calvino. Escocia pone su primera confesión de fe escocesa con gobierno presbiteriano. Los calvinistas van a Holanda, Bélgica, en donde se forman las iglesias reformadas continentales, ¿no? Luego en Inglaterra comienzan a venir, porque recuerde que Calvino forma su academia en 1559 en Ginebra, Suiza. Ginebra se convierte en el centro, en el foco de entrenamiento para todos los reformadores y teólogos de toda Europa. Entonces vienen también teólogos de Inglaterra, ¿no? Los grandes teólogos de Inglaterra viajan de Westminster, Londres, todos los teólogos a Ginebra. Estos de aquí vuelven a su país. Entonces las ideas reformadas de Calvino comienzan a esparcirse de una forma increíble, imparable. Nadie lo puede detener.
los grandes teólogos en Inglaterra, en las universidades de Oxford, Cambridge, ¿no? En las universidades de otras partes, especialmente en esos dos lugares, comienzan a salir todos los profesores de teología, de filosofía, de política, calvinistas. Entonces Inglaterra se convierte en el foco, ¿no?, del calvinismo reformado, de tal forma que los católicos tienen que frenar eso a través de leyes. Bueno, entonces salen, unos dicen queremos reformar, porque el anglicanismo, ¿no?, que surgió también dentro del siglo XVI, prácticamente seguía siendo católico romano, pero era católico inglés, no romano. Entonces los teólogos ingleses decían, aquí hay que reformar más, no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay grupos que dicen, no, la iglesia de Inglaterra no se va a reformar. Sigue mucha corrupción. La única alternativa es la separación. Hay que separarnos de ellos. Tenemos que salirnos de la iglesia anglicana. Y sí, hay grupos que se salen, ¿no? Y esos se llaman justamente los separatistas ingleses. ¿Quiénes eran los separatistas ingleses? Los separatistas ingleses eran, diríamos, creyentes influenciados por la Reforma, ¿no? Muchos eran calvinistas, ¿no? Pero que rechazaban toda la liturgia anglicana, ¿no? Y querían volver a las Escrituras, pero que perdieron toda fe de que la iglesia de Inglaterra se reforme. Así que ellos comienzan, ¿no?, a reunirse, ¿no?, en Inglaterra, comienzan a reunirse ya separados de la iglesia anglicana, y era un peligro. Realmente separarse de la iglesia de Inglaterra era realmente muy peligroso, muy peligroso. O sea, no había libertad de fe o de expresión. Oponerse a la iglesia de Inglaterra era peligro de muerte, así lo fue, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces ellos, para 1607, a principios ya, deciden con toda su familia decir, bueno, no podemos vivir aquí, no podemos predicar nuestra fe, nos están persiguiendo, tenemos que viajar a otro lugar. Entonces este grupo viaja a Holanda, a un lugar que se llama Leiden. Ahí forman una colonia de separatistas ingleses. Ahora, Holanda no es, hablan diferente idioma, diferente cultura, ¿no?, diferente forma de ser. Es como que usted va a otro país, como sucede hoy, diríamos, pero que no hablan su idioma. Está en Europa, pero no hablan inglés. Entonces, estos refugiados eran refugiados ingleses, eran pobres, van con su familia, no hablan holandés. Entonces ellos tienen que vivir, empezar de la nada. Y ellos, los holandeses, no los veían bien. Había libertad de culto, eso sí. Nadie les perseguía. Pero eran diferentes costumbres. Y ellos tenían temor de que, bueno, sí, hay libertad, pero ahora el problema es las costumbres. Nuestros hijos van a adquirir valores que nunca nosotros les hemos enseñado. Nosotros somos protestantes, cristianos, no estamos de acuerdo con eso. Muchas cosas que para ellos era en contra de la buena moral. Y estuvieron ahí como 10 años, 1607, ¿no? Estuvieron ahí hasta 1617 más o menos, 18, 19. Por 10 años estuvieron ahí. Ya habían, ellos se reunieron en una colonia, trabajaban entre ellos, pero decían, si volvemos a Inglaterra, bueno, está peor ahí. Están persiguiendo, o sea, no podemos volver a nuestro país porque nos persiguen por nuestra fe. Aquí no nos persiguen, pero las costumbres son diferentes, son liberales, diríamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos practicar la fe, nuestra fe, de una forma no solamente libre, pero que con buena influencia para nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos sabían que habían ya Inglaterra también estaba expandiendo sus colonias, y sabían de que en el norte de América ya había habido digamos, un viaje así de comercio para el norte de Norteamérica. Eran anglicanos. La primera
ola fue en 1609, pero ellos no vinieron tanto para quedarse, ellos vinieron para, diríamos, recursos naturales, expandir la colonia, para eso, ¿no? Tal vez ellos no lo vieron más allá de eso. Los peregrinos eran diferentes. Ellos no eran anglicanos. Ellos no tenían un nombre de religión. Se llamaban separatistas porque estaban separados del sistema religioso. Luego vamos a hablar de su religión. Entonces dijeron, bueno, ¿qué si nos vamos a ese nuevo continente? Ahí no nos van a perseguir, estamos libres, hacemos una nueva vida. Y fue una aventura, no fue fácil. Ok, no fue fácil. No conocían a nadie. Oiga, usted se va a un país donde no conocen a nadie y le dicen que hay tribus que si le ven le matan. O sea, no estaban yendo, digamos, a Italia, a un país ya poblado del continente europeo. Era un país, era un continente, era una aventura y no se sabía qué iba a pasar. Pero después de 10 años dijeron, bueno, tenemos que ir. ¿No? Además, ya en ese tiempo estaba el rumor de que había una guerra entre Holanda y España, porque España quería también expandir su poder político en Europa. Entonces, más o menos, ya Holanda estaba siendo amenazada por el poderío español en ese entonces. Si España ganaba la guerra contra Holanda, entonces Holanda pasaba a ser colonia de España y obviamente, como dije, religión y política estaban así. ¿Okay? Ahí no había de qué separación de iglesia y Estado. Ahí había unión de iglesia y Estado. Así fue siempre. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Entonces ellos sabían que si gana España, bueno, persecución contra los que no son católicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que ellos, ¿no? Como dice aquí, la historia, ¿no? Alrededor de 100 personas, entonces, ¿no? Que salieron de la iglesia de Inglaterra, llamados los separatistas, entonces entran, ¿no? Deciden viajar en la nave que se llama Mayflower. Mayflower, ¿no? Entonces, los pasajeros de Mayflower incluía la mayoría separatistas, pero también había trabajadores y otras personas que no necesariamente eran separatistas, pero eran ingleses, querían una mejor vida, ¿no? Y tenían entre ellos sus líderes que estaban dirigiendo en el aspecto espiritual. Ellos salen de Leiden en agosto de 1620, ¿no? Había otra nave que se llama Speedwell, pero por razones de que hubo desperfectos no llegó. El único fue Mayflower, ¿no? Mayflower entonces regresa se va a Inglaterra y sale de Inglaterra entonces en septiembre. Cuando sale, dice la historia aquí, había tormenta, ¿no? Pues durante todo el viaje, ¿no? No fue fácil, habían niños, habían mujeres, inclusive embarazadas, o sea, fue uno de los viajes más difíciles. No creo que alguien en esta era moderna pueda hacer, aunque lo hicieron para rememorar, para seguir el viaje que hicieron y realmente es peligrosísimo. No estuvieron septiembre, todo el mes de septiembre, octubre, noviembre, casi 2 meses y medio, cruzando desde Europa todo el Atlántico para llegar al Atlántico, al norte de lo que es Estados Unidos. Bueno, entonces llegan al lugar que se llama Plymouth. Ese lugar Plymouth, los que vinieron en 1609 primero, los otros ingleses pusieron ese nombre. Y llegaron, hay una placa inclusive allí, llegaron el 11 de noviembre de 1620. Hoy día es 10 de noviembre, o sea, mañana se cumple. A ver, ¿cuánto se cumple? 1620, 6, 7, 8, 9, 0, 10, 20, 601 años, ¿correcto? ¿No? De la llegada de los
primeros separatistas ingleses religiosos, ¿no? Claro, 401 años. 401 años, mañana se cumple. 401 años de que los primeros separatistas ingleses ponen pie aquí en las costas del norte del Atlántico de lo que se llama los Estados Unidos de América. Noviembre 11, 1620, que mañana se cumple 401 años. Ahora, los peregrinos, que después se les llama peregrinos, ¿no? Ellos no se llamaban peregrinos, pero se les conoce con ese nombre, en inglés pilgrims. Ellos se convierten prácticamente en los padres o los fundadores de lo que después es los Estados Unidos de América. Y es así, ¿no? Ahora, había otro grupo que se quedó en Inglaterra, que también protestaba contra la iglesia anglicana. Ese grupo no se separó de la iglesia porque quería hacer reformas dentro de la iglesia. O sea, ellos pensaron así: bueno, no estamos de acuerdo con lo que sucede en la iglesia anglicana, su liturgia, sus vestimentas, sus prácticas, creencias, pero podemos hacer un cambio desde adentro en vez de separarnos. ¿Ok? Tiene que entender eso usted. Ellos compartían mucho de lo que los separatistas pensaban, pero dijeron: bueno, nosotros no podemos separarnos, vamos a cambiar desde adentro. Ahora, no solamente eso fue la diferencia también era que los separatistas eran personas comunes, ¿ok? Era la persona promedio. Los que se quedaron adentro, los teólogos calvinistas o reformados, que querían reformar la iglesia, eran profesores de teología. Eran personas que tenían buena educación, eran profesores de teología, maestros, doctores, que tenían una buena posición en Inglaterra. Eran personas educadas, estudiadas. Ese grupo, 10 años después, deciden venir a los Estados Unidos, 1630. Pero esa es otra historia increíble. Y ellos también se constituyen en los fundadores de este país. Entonces, si se dan cuenta, toda esta gente que viene eran de teología calvinista. Pero vamos a centrarnos ahora por los separatistas ingleses que vienen a fundar esta nación. Los primeros que vinieron en Jamestown, 1609, ellos tenían generalmente una colonia, pero todavía dependían de la corona inglesa. No tenían todavía esa visión de hacer este lugar una nación grande. Pero los separatistas tampoco, pero ya el hecho de que querían venir a quedarse a vivir, ya cambia el asunto. Ya querían hacer una sociedad más de principios bíblicos. Ok. Ellos son los que después, cuando ven de que necesitaban un tipo de gobierno, ellos redactan un papel en donde ponen principios políticos de gobierno que se llama el Compacto de Mayflower. Lo dice Mayflower porque así se llamaba el nombre de la nave, Mayflower, del buque, del barco, Mayflower. Yo tengo aquí una réplica de eso, después lo voy a enseñar más adelante. Entonces, ese compacto de Mayflower se constituye en el primer documento escrito político religioso en los Estados Unidos, que viene a ser la base de la Constitución de Estados Unidos, de los conceptos de libertad, de orden, de constitución. Recuerde que el que pone las bases políticas de esta nación son Juan Calvino. Él fue político teorista, Juan Calvino. Él pone las bases políticas de lo que significa el gobierno federal republicano. Y también Juan Knox. Juan Knox también escribe lo que se llama la teoría de la resistencia política. Entonces los dos documentos juntos
son lo que prácticamente ha hecho de los Estados Unidos. Por eso que Juan Calvino es el padre de los Estados Unidos, a través de sus hijos que vienen a ser, en este caso, los separatistas ingleses. Entonces, cuando se dice Calvino vino a América, claro que vino a través de sus hijos. La segunda ola de inmigración que viene 10 años después es mucho más grande. Aquí vinieron como 100. En la segunda va a venir más o menos como 10.000. 10.000. De la mejor clase de sangre inglesa a esta nación. Los mejores profesores de teología, reformados, calvinistas, doctores, hasta científicos, trabajadores, hombres de negocio, a fundar esta nación. Entonces ellos ya vienen con una mente diferente. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué es lo que creían los separatistas ingleses? Bueno, prácticamente ellos vienen de Inglaterra, recuerda, eran prácticamente también puritanos, pero no exclusivamente puritanos, porque esa palabra más lo dieron a los otros. Aunque sí querían purificar la iglesia, eran más separatistas porque se separaron. Ok. Ellos tenían distintivos en su práctica religiosa. ¿No? Distintivos. Una de las cosas, por ejemplo, es que ellos nunca celebraron la Navidad. Los separatistas nunca celebraron la Navidad. Porque consideraban es una festividad papista, o sea, del Papa Católica Romana. Que ese día se celebra el nacimiento de Cristo y todo lo demás, ellos decían, eso es irrelevante porque eso no está en la Biblia. Pero no solamente no está en la Biblia, sino lo inventó un papa. Y antes no se hacía eso. Pero no solamente lo inventó un papa, sino que era una festividad en donde, de acuerdo a la historia, la gente se emborrachaba. La gente, en vez de honrar ese día, ya que es el nacimiento de Cristo, la gente se comportaba de una manera totalmente indigna ese día. O sea, si se espera que si llegue Navidad, bueno, Cristo, ¿no? Pero no, era un momento de juego, ir a los bares, prostitución, inmoralidad, borrachera y un montón de cosas. Totalmente en contra del espíritu cristiano reformador. Por eso que ellos rechazaron la festividad de la Navidad, y por muchos siglos aquí en estas colonias, que después se hace Estados Unidos, estaba prohibido, ¿no?, la celebración de la Navidad. Inclusive ya en Plymouth, en la colonia separatista, los gobernadores trabajaban ese día. Habían algunos del grupo que eran católicos y ese día no querían trabajar. El problema no es que no querían trabajar, el problema era que también ese día de Navidad, entre comillas, se la pasaban jugando, tomando. Entonces el gobernador dijo, aquí eso no es, nosotros no creemos en esto, no creemos Navidad. Pero si lo quieren hacer, fíjese en ese tiempo como ellos, bien sabios, pero si quieren hacerlo, dijo, háganlo en su casa, enciérrense en su casa, no salgan afuera. Porque así como ustedes quieren hacerlo y se enojan si les decimos que no, bueno, a nosotros nos enoja y nos ofende que ustedes lo hagan delante de nosotros. Y es más, ustedes ni siquiera están honrando a Cristo, están jugando, emborrachándose. Y eso era algo prohibido en la colonia. Así que dijo, bueno, si no quieren trabajar, a su casa, celébralo, pero no afuera. Porque la gran mayoría no creía en la Navidad. Pero no solamente era la única, diríamos, festividad. Ellos tampoco estaban de acuerdo en celebrar la Pascua, por ejemplo, ¿no? Semana Santa, Viernes Santo, ellos no creían porque son festividades papistas. Estaban totalmente en desacuerdo con eso. O sea, las colonias no celebraban eso, ¿no? Y no solamente eso, sino el resto de festividades de origen papista. El calendario católico romano no se observaba en las colonias puritanas o separatistas, aquí en las colonias del norte de América. No, en esa parte. Porque no hay base bíblica para hacerlo. O sea, no hay un mandato de decir, celebren mi muerte, excepto
la cena del Señor. ¿Ok? Esa misma razón es que los separatistas ingleses rechazaron el uso de himnos de manufactura humana para sus reuniones públicas. Durante siglos, las colonias de separatistas ingleses no cantaron himnos de manufactura humana. ¿Sabe lo que es manufactura humana, no? Que yo en este momento digo, a ver, me voy a inspirar un himno. A ver, ¿qué himno? El himno Los Ángeles Cantan. Y me pongo a escribir. Y luego de ahí digo, a ver, ¿qué melodía le doy? Ok, le pongo esta melodía. En este momento lo pongo en Facebook y pongo, acabo de inventar un himno para el Señor. Para el Señor un himno. Todos los van a cantar. Y les gusta. Bueno, los separatistas no creían eso. Porque ese himno es de manufactura humana y no es inspirado por Dios. Entonces lo que ellos cantaban era salmos, ¿no? Ellos cantaban salmos. Los salmos eran la única música permitida en el servicio. Y los separatistas lo practicaron en su congregación, ¿no? De un artículo de un historiador justamente que habla de ellos, dice, ellos se llamaban los santos, los peregrinos. Los separatistas no se llamaban ni peregrinos ni separatistas, se llamaban los santos. Así era el nombre de la asociación, lo cual, perdón, bíblicamente es así. Pablo llama a los santos. Dice así, los santos rechazaron la Pascua, Semana Santa, que no comer carne, papista. Ellos rechazaron todas esas fiestas católicas romanas. Las versiones de los salmos que usaron en la colonia de Plymouth provienen del salterio inglés de Henry Ainsworth. Henry Ainsworth, el salterio, puro salmo, en el que se había anglizado, o sea, hecho en el idioma inglés. Los salmos en prosa y salmos métricos. ¿Se acuerdan que les dije que yo tengo aquí el salmo métrico? Esto es los salmos métricos de la iglesia de Escocia. Ahí está, salmos de adoración pública de David, métricos. Estos son los salmos que utilizaron los peregrinos y los puritanos y los santos. Y también los bautistas primitivos originales hasta ahora cantan los salmos. Porque los signos es, diríamos, ya influencia luterana, anglicana. Claro, cantaban salmos, pero los estrictamente originales, reformados, de origen calvinista, no cantaban himnos de manufactura humana, o ingenio humano, o invención humana. Solamente los salmos, escuche bien, esto es reforma. Así lo hizo Calvino, los presbiterianos también en Escocia. ¿Ok? Estos fueron cantados sin acompañamiento musical, o sea que a capela, por toda la congregación. Años más tarde, en la década de 1670, cuando murió la primera generación de colonos, entonces ya tenían el salterio. Entonces aquí es donde comenzaban ya también a poner a los salmos otras melodías, pero cantando los salmos, ¿no? Por ejemplo, para enseñar, el pastor cantaba una línea. Por ejemplo, aquí está en inglés: Oh Lord, the judgment, give the king his own righteousness. Oh Señor, tus juicios dan al rey y a su hijo tu justicia. Entonces la congregación cantaba: With right he shall thy people judge, thy poor with judgment and uprightness. Y con juicio el juez juzgará al pobre con justicia. Entonces cantaba el ministro presbiteriano o puritano, o los santos, que son los peregrinos, y la congregación respondía. No, eso es así.
Los servicios del sábado se llevaban a cabo el primer día de la semana. Recuerde que en la Reforma se llamaba el sábado, pero no el séptimo día, sino el primer día de la semana. No lo llamaban domingo. Ellos nunca se dirigieron al domingo o al día del Señor como domingo, sino siempre el primer día de la semana o día del Señor. Pero no nos vamos a reunir el domingo, no. Era vamos a reunirnos en el día del Señor. Entonces ellos solamente tenían un día de festividad. Era cada semana el primer día de la semana o día del Señor. Y se reunían 2 veces, siguiendo el ejemplo de Ginebra, Suiza, de Calvino, porque él se reunía así. Calvino se reunía en la mañana y en la tarde. También tenían otras actividades. Tenían, por ejemplo, días de acción de gracias. ¿Ok? A diferencia del catolicismo, que era más ritualístico, los días de acción de gracias para los santos separatistas y para también los puritanos ingleses, inclusive para los bautistas primitivos. Cuando digo bautistas primitivos, tengo que decir eso, porque no me refiero a los bautistas modernos actuales que usted conoce en México, Centro y Sudamérica, que tienen baterías. No, los verdaderos bautistas cantaban salmos. ¿Ok? ¿Me está escuchando, amigo bautista en México? Centroamérica, Sudamérica, escúcheme bien. Y lo voy a decir bien despacio. Los verdaderos, originales, bautistas cantaban salmos a capela, porque ellos entendieron que esa es la adoración. No, en Facebook la mayoría pone puritanos, ¿no? Pero si esos puritanos vienen a la vida y ven lo que esos bautistas hacen de adoración, los mandan al infierno. ¿Ok? Y eso lo sé porque lo he estudiado, he trabajado con ellos, me he graduado de la Universidad Bautista aquí en California, la mejor universidad bautista, y eso se estudia historia de los bautistas. Y cuando se estudia liturgia y adoración, se estudia la historia. Es igual que los presbiterianos de hoy. Yo no sé por qué se enojan cuando la historia muestra que cantaban salmos, porque es la verdad. Oiga, ¿para qué le voy a mentir que Calvino tocaba la guitarra eléctrica? O Lutero tocaba, ¿qué? La batería. No había eso. Ningún puritano tocaba la pandereta. Absolutamente. No había. Eso vino después. Pero la historia no miente. ¿Ok? Eran los salmos en el primer día de la semana. Eso es la historia. A la historia es el registro más terco que existe, porque te muestra tal como es. Así que ya saben, esto es bueno para que vayan educándose, culturizándose. Los días de acción de gracias era algo que se practicaba inclusive desde tiempo de la Reforma. Los días de ayuno y humillación, eso se hace todavía en muchas congregaciones presbiterianas originales, días de oración y ayuno. Cuando vienen los puritanos, ya en 1630, 10 años después, esto se vuelve general. Lo que sí se hacían era que cuando se sentaban, ¿no? Ellos se sentaban en el centro, ¿no?, de la reunión por género, o sea, por diferencia de sexos, hombres y mujeres. Algo parecido como hacen congregaciones pentecostales, es cierto. Una vez alguien me dijo, oiga, los santos o peregrinos eran pentecostales, me dice. ¿Por qué? Porque ellos se sentaban mujeres aquí, hombres aquí. Y correcto, sí lo hacían. Sí lo hacían. Claro, ellos no eran pentecostalismo, viene siglo después. Pero tenían esa costumbre. Hombres y mujeres. ¿Ok? Los niños de 16 años o más
se sentaban a un lado del centro de las reuniones y las mujeres y los niños al otro. O sea, los varones con niños que tenían 16 años para arriba a un lado y las mujeres con los niños que tenían menos de 16 años con los niños a otro lado. O sea, las mujeres a cargo de los niños menores y los varones con los niños ya mayores, diríamos así. ¿Ok? ¿Qué más? Tenían su anciano gobernante y en lo que respecta también el aspecto de gobierno, recuerde que había dicho que política y religión van de la mano. Nadie podía ser gobernador o tener un oficio público, cívico o civil si no profesa la fe en Jesucristo, la fe reformada. Nadie podía ser. Claro, hoy en día Estados Unidos ha dado un cambio total. Estamos hablando hace más de 400 años. ¿Ok? Pero los valores todavía hay. ¿Ok? Todavía existe en la conciencia y en la psique de los americanos. Aquí inclusive el católico romano ha sido influenciado tanto por la ética protestante que un católico romano aquí es protestante en cultura. Así es. Sí, el católico romano se identifica aquí con la cultura protestante americana que un católico romano en México, Centro y Sudamérica. Eso es cierto. Eso es así. Porque hay algo que une, ¿no? El católico en Estados Unidos inclusive es diferente que el de Europa. Y es increíble porque en Europa los santos o separatistas, igual que los puritanos y otros, vienen porque fueron perseguidos por los católicos allá, y anglicanos también. Pero aquí cuando vienen es diferente, es como que el ambiente tiene algo mágico. No quiero decir esa palabra en el sentido de esotérico, pero cambia. Eso es lo genial. Yo creo que es la providencia de Dios que hizo que en esta nación gente de todo tipo de versión cristiana, inclusive católicos, bautistas, inclusive sectas que vinieron de Inglaterra aquí, como los Quakers, ¿no? Los Quakers ¿por qué se llama Quakers? Porque se movían. Viene de quake, earthquake, ¿no? El fundador es de las avenas, que sale el gordito, ¿no? En inglés es oatmeal, Quaker, porque él era de esa secta. Ellos se caracterizaban por moverse. Muchos dicen que son los precursores de los pentecostales. Y luego están los Shakers también. Shakers es parecido, pero solamente de mujeres. O sea, son sectas heréticas en realidad. Pero para mostrar de que había tanta libertad religiosa, que aquí venían mucha gente. La mayoría eran presbiterianos y puritanos. Eso, puritanos y presbiterianos juntos hacían como un 90%. El resto eran luteranos, anglicanos, bautistas y las otras menores, sectas menores. Pero puritanismo y presbiterianismo siempre era la mayoría en este país. No, la diferencia era el tipo de gobierno. Puritanismo era congregacional. Presbiterianismo, por el nombre dice, grupo, ¿no?, de ancianos presbíteros. Y hasta ahora existe, bueno, ya no hay puritanos, pero existe la iglesia de tradición congregacional. Ellos son los descendientes de los puritanos aquí en Estados Unidos. Existe, conozco bastantes yo aquí. La iglesia presbiteriana todavía continúa, tiene diferentes ya subdivisiones así. Entonces, estos son los hijos de Calvino. Por eso puse Calvino en los Estados Unidos. Ellos crean la cultura norteamericana. O sea, la cultura norteamericana a hoy, que es postmodernista, ¿no?, en donde tratan de cambiar todo. En realidad, inclusive aquellos que están en contra de la religión puritana se gozan de los efectos de la religión puritana calvinista en los Estados Unidos.
Eso es lo que hace que Estados Unidos sea así como es. La influencia de 200 siglos del puritanismo y presbiterianismo. Y es así. Hasta el católico se ha influenciado por eso. El católico tiene una tendencia ética presbiteriana puritana, pero es católico. ¿Por qué? Porque es así la cultura. ¿Ok? O sea, es una... Tal vez la palabra no es conformidad, pero es como algo que distingue. Hay diversidad de opiniones, diversidad de sectas, cantidad, ¿no? Pero esos son los inicios de los Estados Unidos. Ellos se llamaban los santos separatistas ingleses, ¿no? Y forman su colonia. Trabajaban, ¿en qué trabajaban ellos? Bueno, el puritano se le conoce, ¿no? Como, bueno, empezando con los santos. ¿De qué vivían? Bueno, recuerden que vienen a la costa del Atlántico. Y como toda costa, el mar, primer producto, pescado. Mariscos. Entonces, los santos o separatistas, colonos aquí, comienzan y dicen, bueno, aquí tenemos para comida, pescado, todo lo del mar. Y comienzan, y también están los bosques, ¿no? Los ríos. Y una de las cosas que los ingleses en Inglaterra querían era la piel de los castores, ¿no? ¿Saben lo que es un castor? ¿No? Castor era, digamos, un animal que vive, pueden poner Google castor, vive en los ríos. Son animales como roedores grandes, parecen ratas, ¿no? Son grandísimos, ¿no? Lo llaman convoy, azucarero, vinagrera, pero vive en los ríos, hacen una especie de... En inglés se llama beaver. Ese es en inglés. Y son semiacuáticos. Son roedores. No, roedores. Y viven en esta parte de Norteamérica. Ellos son famosos por su piel. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los colonos, igual que los indios, cazaban a estos animales grandes, roedores, y vendían su piel. Porque de ahí, obviamente, hacían en Inglaterra, bueno, lo hacían para ropa, abrigos, y era muy carísima y en gran demanda. Entonces ellos entraban a ese negocio, cazar a los castores o beaver, y en cantidad. Claro, ese era su negocio. Y comenzaban a mandar a Inglaterra y claro, ese era el negocio. ¿No? Caso ustedes me pagan y lo mandan. Y se conocía al mismo tiempo dos cosas. Uno, en Inglaterra decían, estos lo llamaban de esta forma en Inglaterra, los cazadores de castores y los de la Biblia, sería la traducción. En otras palabras, que los peregrinos o los colonos separatistas vivían del comercio de los castores, de su piel, y de las escrituras. Uno para su alimento físico, el otro para su alimento espiritual. Lo cual da a entender de que eran muy conocidos, ¿no? Eran muy conocidos, que eran súper, extremadamente religiosos. Eran súper, extremadamente religiosos. De verdad. Tomaron la religión muy en serio. Y eso
es antes de la venida de los puritanos. Esperen cuando vengan los puritanos. Aunque estos solamente son 100, poquitos. Y eran súper extremadamente al pie de la letra de la Biblia. Así eran. ¿Ok? Tenían que recitar, orar, leer la Biblia, memorizarla, escuchar sermones, cantar salmos, primer día de la semana, ayuno, oración. Diríamos, muchos lo llaman extremistas, pero no, habían otros que eran extremistas. Esos eran normales, diríamos, con otros que sí eran extremistas, y sí los hubo. Pero así era su religión, así vinieron de Inglaterra, por eso los perseguían en Inglaterra. Y esto es, sus descendientes son los que ahora muchos son aquí en los Estados Unidos, cantidad, millones. Hay una asociación descendiente de los primeros peregrinos aquí en los Estados Unidos. Ahora, otra cosa muy importante. Vamos a estudiar después a la otra ola de inmigrantes ingleses llamados los puritanos. Eso es algo increíble. Pero más adelante, este viernes vamos a estudiar qué es el documento de Mayflower y por qué se hizo. Y una vez que pasa todo eso, un año después, pues llegaron el 11 de, que es mañana, noviembre de 1620, pero a 1621, ¿no? Que viene a ser prácticamente un año después, estamos 2021, ¿no? Así es, sí, 2021. Son exactamente 400 años de la primera celebración del Día de Acción de Gracias aquí. Ahora, no es la primera en el sentido de que antes no hubo, sí hubo algunos en el siglo XVII, pero no fueron como lo que hicieron los peregrinos. Esos fueron tal vez acciones de gracia, 2 por católicos, 1 por los hugonotes que realmente lo mataron, o los hugonotes hubiera sido realmente la primera colonia protestante, pero los conquistadores españoles lo masacran a los hugonotes por el odio que tenían de religión. ¿Se dan cuenta? Ni aquí se salvaron los hugonotes, los masacraron, pero tuvieron oportunidad de celebrar un Día de Acción de Gracias. Pero en este siglo, ya colonia que se queda y permanentemente se queda, es a través de los separatistas ingleses. Pasan todo el invierno crudo allá, murieron varios, pero por la gracia de Dios ellos dicen, escriben, sobrevivieron y dan las gracias a Dios. Día de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de este mes, y que este año se cumple justamente 400 años de eso que sucede. Y es un día en donde ellos originalmente comieron mucha calabaza, comieron mucha comida de mar, langostas, peces que los indios pescaron, venado, ¿no? En la tradición aquí se come el pavo, como se dice, pero en realidad no comieron pavo ahí. Muchos dicen que sí, el pavo silvestre vuela posiblemente, pero era más choclo, frijol, elotes o maíz, almejas, ostras, langostas, langostinos, un venado grande, bastante calabaza y cosas de la región que los indios traían. Eso fue. Entonces de ahí sale que en la tradición de Acción de Gracia en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracia, que es un día de familia, entonces se come eso, ¿no? Bueno, no se come el venado, claro, quién sabe, pero generalmente es el pavo, y con pasteles, ensalada, o sea, es un hermoso día, y como dice Thanksgiving,
Día de Acción de Gracia, las familias hacen una oración al Señor, agradeciéndolo por la prosperidad y por la bendición que le ha dado. ¿De dónde viene esa práctica? De aquí, de los reformadores a través de los separatistas ingleses. Así que voy a terminar esto por ahora. Espero que esto haya ayudado y lo vamos a seguir este mes. Vamos a hablar sobre la carta, el compacto de Mayflower, luego de Acción de Gracias y también la venida de los puritanos, que es otro grupo que viene después. Entonces con eso y con ellos, eso es prácticamente las colonias ponen la base para lo que en el siglo XVIII, 1700, hace que esta nación ya, con toda esa teología reformada calvinista, busquen su independencia política de Gran Bretaña. Es fascinante. Por eso dije, y todo nace de alguien que estuvo en Ginebra en 1535. Él ni sabía lo que hizo, pero esto es el resultado. Así que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.